remember what you did back then when you left one night, never called again, saying, oh, we were never more than friends, just a young love waiting on the summer to end, but now you're singing up a different tune, saying... Bienvenidos de nuevo a La Voz Inclusiva Radio y al primer programa del ciclo Neurociencia y Deporte Inclusivo. Este ciclo está destinado a aportar un nivel mayor de conocimiento sobre el deporte desde el punto de vista neurocientífico, al tiempo que charlaremos con destacados deportistas con algún tipo de discapacidad. Recordamos que los ciclos que tenemos en La Voz Inclusiva Radio son 4: Mujer y Deporte, nuestras heroínas, los diálogos de Sócrates, Neurociencia y Deporte Inclusivo, que comenzamos hoy, y El viaje del héroe, nuevo ciclo que comenzará la próxima semana, y hablaremos de temas muy diversos, incluida la narración de algunos capítulos de un libro. Bien, recordemos que este espacio se hace posible gracias a la unión de La Voz Inclusiva Radio y Desarrolla tu Mente, entidad de formación en habilidades deportivas y de gestión. E incluye cursos de coaching deportivo, neurociencia aplicada al deporte, gestión de entidades, y toda la información se puede encontrar en la web www.desarrollatumente.com. Hoy tenemos, como siempre, dividido el espacio en dos partes medianamente simétricas en tiempo, 30 minutos y 30 minutos aproximadamente, en el que la primera parte disertaremos y hablaremos hoy sobre la visualización y los efectos que tiene sobre la mejora del rendimiento deportivo, aplicando neurobiología, neurociencia, neuropsicología. Hablaremos un poco del efecto de esa visualización, el efecto del cerebro sobre la actividad motora. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Francisco Lozano y Antonio Verdú, karateca o paracarateca con falta de visión, en este caso campeón de Europa en 2018, medalla de bronce en 2019, y Antonio Verdú, que es su entrenador y asimismo es el coach nacional de parakarate en España. Ambos con un historial amplísimo que tendremos tiempo de contar en la segunda parte del programa. Pues sin más dilación entramos a hablar de la visualización. Debe quedar claro que estos espacios, por su reducida duración, lo que intentamos es introducir temáticas de interés, aportando siempre conocimiento, aportando realmente utilidad para que quien está al otro lado, el oyente, puedan aprender algo nuevo, puedan tener una cierta formación y al mismo tiempo activen sobre todo su ansia y su interés por seguir aprendiendo. Cuando ya hablamos de visualización, estamos dando simplemente una pequeña píldora de conocimiento, estamos dando las bases de cómo funciona la visualización y por qué es útil para la mejora del rendimiento deportivo en este caso. Vamos a tratar métodos, vamos a dar incluso un método bastante concreto de visualización progresiva. Vamos a hablar de cuándo nació, vamos a hablar sobre todo de los efectos que tienen neuromotores, de cómo el cerebro mediante la visualización afecta al cuerpo y afecta al movimiento y a los recuerdos, al recuerdo de un movimiento. Bien, debemos también puntualizar que la visualización, porque los nombres confunden, tenemos que ponerle nombre a todo, pero a veces hay demasiada variedad de nomenclatura. Lo que vamos a hablar en esta próxima hora, y especialmente en esta primera media hora, es la visualización sin imagen, sin visión en este caso, es decir, imágenes mentales. Vamos a aludir también a la parte kinestésica, el tacto, el oído, pero la parte visual de visualización de vídeos, imágenes, etcétera, no la vamos a tratar aquí, porque aunque es paralela, obviamente, nos interesa más ir a esa visualización ciega. Bueno, leyendo y tomando nota de libros, tanto de los últimos 20 años como modernos, contemporáneos, se entiende por entrenamiento mental una serie de técnicas psicológicas orientadas al control o el cambio de comportamientos y de experiencias en el atleta. Es un entrenamiento sistemático de habilidades mentales basado en nuestra capacidad cerebral y su efecto de controlar y mejorar las conexiones neuronales que actúan sobre la actividad físico-motora. Esta definición es una más, pero la encontré es bastante completa. Estamos hablando del control y la costumbre del cerebro sobre su actividad tanto interna como hacia el cuerpo, es decir, la actividad físico-motora,
y el entrenamiento visual. Lo vamos a decir en varias ocasiones en la próxima media hora. Este entrenamiento es complementario a la actividad físico-deportiva. Obviamente, no podemos pensar que solo por visualizar una competición, una carrera o una actividad deportiva en particular, un movimiento, podemos ya tenerlo logrado y perfeccionado. También hay una cierta disfunción sobre cómo llamamos a esta actividad. Se le puede llamar imaginería, ensayo simbólico, visualización, práctica encubierta, motor, entrenamiento ideomotor, en este caso. Entonces nosotros en este tiempo vamos a llamar indistintamente visualización o entrenamiento ideomotor a este concepto y este entrenamiento. No eliminamos el resto de los sentidos, es decir, el tacto, el olfato, la kinestesia en general, cualquiera de los sentidos que tenemos y que podemos aplicar y podemos tomar nota, digamos, de lo que está pasando ahí, tanto de forma imaginaria como real, a través de la propiocepción. Trataremos, en breve quiero sacar un programa del ciclo, probablemente en este ciclo, sobre la propiocepción, realmente la propiocepción aplicada a la mejora del rendimiento. Cuando comprendes cómo tu cuerpo funciona, cuando comprendes cómo la propiocepción corporal te está dando información de lo que está pasando, cómo el cerebelo la compara con lo que debería pasar idealmente, realiza esa comparación y y da las órdenes para los cambios necesarios para que la situación real de una pierna, una mano, un codo o una tensión muscular se acerque lo más posible a la situación ideal cuando se toma esa decisión. En ese proceso los propioceptores actúan y nos parece extremadamente importante, con lo cual lo trataremos algún día en detalle. La relajación también es importante, relajación, mindfulness, como queramos llamarlo. No podemos visualizar en un estado de excitación, en un estado de ansiedad. Necesitamos combinarlo bien con técnicas de relajación o simplemente realizar una visualización estable. Hay algunas metodologías como el VMBR, Visual Motor Behavior Rehearsal, que combinan relajación e imaginación. Y se ha demostrado claramente que mejora la efectividad de los deportistas. Todo lo que estamos comentando ahora está basado en estudios tanto profesionales relacionados con el deporte, universitarios, pruebas que se han hecho en los últimos, que insisto, 30, 40 años, porque la mayoría de la documentación viene aproximadamente a partir de 1980, los años 80 del siglo XX. Y volver a decir que la visualización tiene que ser complementaria al ejercicio técnico, siempre dirigido y coordinado por profesionales del ejercicio. Bien, entramos de lleno en las teorías del cómo funciona y por qué funciona. Y en particular tenemos una teoría psiconeuromuscular que se llama en los textos y que aluden al efecto Carpenter. El efecto Carpenter implica que la representación en nuestra mente de un movimiento provoca una estimulación neuronal y conductual. Con lo cual, lo que estamos hablando es que cuando alguien imagina una imagen, una secuencia de movimientos o un movimiento muscular simple, no complejo, se activan los caminos neuronales que están fijados desde el cerebro hasta esa parte del cuerpo que vamos a mover, están activados de forma micro, de forma muy ligera. Es decir, cuando visualizamos algo en contra de lo que se piensa, no solo el cerebro está funcionando en sus diferentes partes, sino que el cuerpo también está funcionando. Esto lo podemos medir y en particular son los caminos eferentes, por ir aportando nomenclatura, los caminos eferentes con E de España son los caminos neuronales y orgánicos que van, digamos, que realizan la acción, que parten de las órdenes que el cerebro da y llegan hasta la musculatura, hacia las neuronas motoras, que son las que activan la musculatura o los movimientos los movimientos necesarios para realizar una acción. Los canales aferentes con A son los que vienen de los propioceptores, es decir,
de todos los sensores que tenemos por el cuerpo, neuronas y células específicas dedicadas, que le mandan información al cerebro de cómo está el cuerpo en ese momento o qué necesidades tiene. Y no hablo solo de músculos, hablo de órganos también y vísceras. Entonces, los conductos eferentes, que son los caminos neuronales para efectuar un movimiento, con la visualización ha quedado demostrado desde hace mucho tiempo ya que son excitados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos aplicando la visualización o la imaginería, los términos que estamos utilizando aquí, ahora, hoy, estamos impregnando en nuestro cerebro y programando el engrama, que es la foto de cómo vamos a movernos y qué vamos a hacer, qué vamos a mover y cómo. Eso queda reflejado en el cerebro y ahí permanece, se llama engrama, con una definición muy sencilla. Intentamos utilizar términos lo más sencillos posibles o definiciones lo más sencillas posibles, sino que además no solo queda grabado en el cerebro y en la memoria, sino que el camino neuronal fuera del cerebro, es decir, por el sistema nervioso central, por toda la médula espinal, todo el camino de los nervioso hasta que llega al músculo o al órgano adecuado que hay que mover o sentir o variar, también queda activado. Mínimamente, si yo necesito mover una mano para realizar un movimiento, obviamente si lo pienso, si lo imagino, no se va a mover la mano. Pero todas las terminaciones nerviosas sensitivas y todo el camino neuronal y celular que hay y la contracción muscular que hay hasta mover esa mano está mínimamente excitado cuando yo lo visualizo. Esto ha quedado demostrado con diferentes estudios prácticos en los cuales se ha podido medir. Y se ha podido medir perfectamente esos cambios de potencial, esos cambios eléctricos, esos cambios de químicos. Sabéis que tenemos diferentes tipos de excitaciones en las terminales nerviosas, principalmente químicas, pero también tenemos muchos sistemas que se basan en sistemas eléctricos al final de cambios, como digo, de potencial de los propioceptores. Con lo cual, esto es medible. Estas contracciones mínimas, muy, muy leves, se han logrado medir. Potenciales eléctricos en los músculos, por ejemplo, desde los años 80 del siglo pasado, 20. Se han hecho pruebas con diferentes tipos de deportes, esquí, karate, fútbol, muchos, tenis, deportes de pelota o de raqueta, llámese, en este caso. Bien, dentro de la visualización, ¿cómo vivo yo esa visualización? ¿Cómo la puedo realizar? Vamos a ver incluso una metodología en detalle y también depende obviamente de nuestra experiencia anterior. Es decir, el visualizar es sencillo, pero ¿tú visualizas igual que yo? No. ¿Tienes los mismos resultados que yo? No, en ningún caso. En todos los casos, las experiencias anteriores influyen. La experiencia de hacerlo de forma continuada influye. Hablaremos brevemente después sobre la diferencia entre una visualización de un profesional del deporte y de una persona amateur o una persona que comienza en ese momento. Entonces, la capacidad de vivir esas imágenes y las emociones que provocan es igualmente importante a la metodología que se utiliza. Podemos decir, según algunos textos que he recogido, que los requisitos para un entrenamiento eficaz de la visualización, del entrenamiento visomotor, serían la representación sensorial, el tener, bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, la agilidad al visualizar, tener agilidad de visualización, el control de las imágenes, dos puntos de vista interno y externo a mí mismo, los sistemas de entrenamiento, la relajación y las motivaciones y expectativas. Hay 7 puntos que acabo de mencionar que son muy importantes para tener un entrenamiento eficaz. Todos podemos visualizar, pero hacerlo en malas condiciones o no hacerlo en condiciones no tiene sentido, no obtendremos ningún resultado. Yo a estos requisitos de un entrenamiento eficaz le añadiría la temporalidad. La temporalidad, ¿por qué? Porque no sirve de nada, obviamente, hacer un ejercicio. Igual que hacemos un ejercicio físico un día y no volvemos a retomarlo hasta 3 semanas después, no habrá servido absolutamente de nada, salvo para lesionarnos. Si hacemos una visualización un día, que estamos animados, nos apetece probar algo nuevo, pero no volvemos a repetirla hasta 3 semanas más tarde,
obviamente tampoco va a servir. Con lo cual, yo indicaría un octavo parámetro y requisito, que sería la temporalidad, que va muy unida al compromiso. Lo digo para los que estén pensando, escuchando este espacio, en voy a probarlo, o voy a leer más sobre ello, o voy a estudiar más sobre ello, pero voy a probarlo. Ya tienen que saber que probarlo hoy, esta noche, después del entrenamiento, antes de dormir, antes del entrenamiento, no va a ser lo mismo que hacerlo durante todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, etcétera. Hay que, digamos, reforzar eso. También hay momentos oportunos para hacerlo. No vamos a tocar la parte temporal de cuándo es mejor, porque cada persona es un mundo, aunque sí es bueno decir que hay momentos de relajación especiales antes de dormir, por la noche, al despertarse, en los cuales estamos en fases de previo sueño o en fases de término de sueño, en las cuales nuestra cabeza y nuestro cerebro es mucho más activo. El problema con la visualización es que si, por ejemplo, nos despertamos, estamos despertando después de un buen descanso por la noche, nuestro cerebro está muy preparado para adquirir habilidades, para adquirir nuevos conceptos, etcétera, etcétera, pero nuestro cuerpo no, porque nuestro cuerpo ha estado dormido durante 6, 7, 8 horas y, por lo tanto, el sistema de propiocepción, de nuevo, los sistemas sensitivos del cuerpo deben despertar. Si no están despiertos, realmente la visualización no va a llegar a ese punto que hemos dicho, en el cual se activa no solo la parte cerebral, sino la parte neuromotora. Bien, volviendo a los 7+1 requisitos para un entrenamiento eficaz, podemos decir que la representación sensorial es importante en el sentido que el deportista debe conocer y ser capaz de describir las emociones que siente. Parece obvio, pero no todo el mundo es capaz de imaginar, y os reto a que experimentéis, en deporte o en la vida, el intentar imaginar una situación con todos los detalles posibles. No es fácil. La agilidad de visualización, que va por este tema último que he comentado, los detalles, la capacidad, la agilidad que se tiene para poder representar escenas, detalles con los cuales podemos construir una imagen global, con los cuales podemos realmente imaginar un movimiento. Esa agilidad es importante, se coge con la práctica, obviamente. La agilidad también viene por parte de los canales sensoriales utilizados. Si nosotros cerramos los ojos, eliminamos la visión, imaginamos imagen, pero seguimos teniendo los canales de tacto, otros canales activados, podemos reforzar y coger agilidad de visualización. Hay una técnica que es bastante habitual en muchos deportes, que es la de practicar a ciegas. Básicamente, cierras los ojos y te focalizas en lo que sientes tanto de forma kinestésica, lo que sientes del ruido que hay, lo que sientes del viento, todo lo que te llega alrededor de tus sentidos, excepto la visión, que es en muchas ocasiones la más importante. Será muy interesante la segunda parte del programa escuchar a Francisco Lozano, contarnos sus métodos de entrenamiento. Él no tiene la capacidad de ver actualmente y realiza su ejercicio, el karate, de una forma espléndida. Siguiente requerimiento, el control de las imágenes. Control de las imágenes quiere decir que necesitamos poder recrear escenas tanto por volumen y cantidad de información como por movimiento. De nuevo, ¿es obvio? No es obvio realmente poder controlar una carrera, poder imaginar un movimiento. No es algo que se pueda deducir. Somos seres humanos y por lo tanto podemos hacerlo. No, también hay que entrenarlo. La relajación, ya lo hemos hablado antes, no vamos a incidir sobre ello. La relajación implica ondas alfa que generamos, y en esa fase en la que estamos generando ondas alfa son las que desprende el cerebro cuando piensa realmente, cuando piensa y cuando está en un estado de relajación importante. Por lo tanto, se refuerza la potencialidad y la posibilidad de realizar visualización para la mejora del rendimiento. Hay determinados deportes en los cuales la relajación es fundamental, como son las artes marciales o algún otro en el que se necesita concentración, independientemente del entorno. Si es un pabellón ruidoso o estoy practicándolo en mi casa.
pero necesitas concentración, con lo cual estás más cerca de esas ondas alfa y estás más cerca de esa relajación que es imprescindible para una correcta visualización. ¿Por qué hablo y prefiero y quiero que este programa esté orientado a la no imagen visual, a la visualización sin imagen, con los ojos cerrados, básicamente? Por cierto, ojos cerrados lo más oscuro posible. Creo que no tenemos que hablar mucho sobre que la oscuridad total te permite una mayor concentración, no solo para dormir, sino para poder relajarte y concentrarte. Al final, si realmente por debajo de los párpados todos los pequeños sistemas de nuestra óptica están recibiendo luz, están activos. No tiene por qué ser un ojo abierto el único que esté activo. Un ojo cerrado con cierto nivel de luminosidad está recibiendo información y por tanto se está activando. Debemos evitar eso. En este caso, y a lo que iba era que la falta de visión lo que nos hace es focalizarnos mejor en otros sistemas, bien en la imaginación pura, bien en los sistemas del tacto o sonidos, etc. No, ahondaremos algún día cuando hablemos con algún otro deportista en cómo ha visto reforzados algunos de sus sentidos por la pérdida o la carencia de otros de los mismos. Muy bien. Cogiendo de nuevo información pues relevante de libros, programas, internet, hay una estrategia de 5 fases de Singer, un más o menos contemporáneo nuestro, en que proclama que la visualización puede dividirse en 5 fases temporales. En primer lugar, optimizar la situación en que te encuentras. Situación física, estar sentado, estar relajado, ya lo hemos hablado. Segunda fase, imaginar la escena a la perfección, poder tener una imagen muy clara de la escena en la que estás, del entorno en el que estás, de ti mismo. Recordad que podemos tener 2 tipos de visualización, en la que tú tienes una mirada hacia el exterior y es una visualización interna en que tú estás imaginando lo que ves alrededor, y otra una mirada exterior en la que te sitúas fuera de ti, fuera de tu cuerpo, digamos, y te miras como un objeto más del entorno. Está probado que la primera de ellas, en la que tus ojos son los que ven igual que ves realmente, simulas que estás viendo aun con los ojos cerrados, es bastante más efectiva. Esto es como las PlayStation que tiene y las Nintendo, ¿no? Que tienen 2 modos, el del conductor viendo tú la carretera o el conductor que se le ve desde arriba. Pues es lo mismo. Bien, un tercer punto, tercera fase, es focalizar la atención en un estímulo concreto. Si nos perdemos, si ponemos un escenario muy complejo, este estudio, por ejemplo, y empezamos a variar o a intentar determinar todos los detalles, todas las actividades, mis movimientos, la mesa, los colores, etcétera, nos perdemos el foco. Tenemos que ir poco a poco en principio y sobre todo mirando los detalles. Para eso es recomendable comenzar siempre con objetos estáticos y sin movimiento. Incluso contigo, imaginando, suponemos que la práctica de visualización va a estar unida a que tú vas a intentar mejorar tus habilidades. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que intentar es comenzar sin movimiento para luego aplicar el movimiento. Una cuarta fase que sería la de ejecución. Ejecución ya quiere decir moverte, básicamente. Entrenar lo que quieres entrenar dependiendo del deporte. Y una quinta fase y última del método de las 5 fases de Singer, que sería la evaluación de la ejecución, que conscientemente y todavía en estado de visionado o visualización, hagas una evaluación de la ejecución que has hecho. Esto lo puedes hacer así o lo puedes hacer ya, llámese, despierto. Muy bien, pues esto es un ejemplo de 5 fases bastante conocidas en este caso. Bien, continuamos. Hay tareas en las que llamamos cerradas y tareas abiertas. Las tareas cerradas son las que se hacen en un entorno controlado, en el que tienes un tiro con arco, una gimnasia rítmica o similar, en las que la atención es fundamental.
porque no tienes un contrincante, porque básicamente necesitas concentrarte, la relajación y la atención es fundamental para poder centrar tu objetivo. Estas tareas, las cerradas, están más cerca de ser muy, muy apoyadas por la visualización, por la imaginería, etcétera. En las tareas abiertas, que son deportes con adversario, deportes de raqueta, deportes de lucha, en este caso hay que cambiar un poquito el proceso, porque realmente es conveniente hacer una visualización orientada no solo a tus movimientos, sino a los movimientos del oponente. Entonces ahí Singer hace una variación de las otras 5 fases que acabamos de comentar y lo resume como comenzar más bien con una visualización de estímulos más relevantes del oponente, es decir, un estudio del oponente, un estudio del entorno y de los que están al lado mío. En segundo lugar, se puede visualizar una anticipación a sus movimientos. Y tercer punto, una toma de decisión de qué hacer ante esa anticipación. Y un cuarto punto, la respuesta adecuada, tanto espacial como temporal. Es una variación de Singer. Sencillamente la visualización en un combate o la visualización en un partido de baloncesto, de béisbol, cualquiera de ellas. Tenemos otros estímulos del contrincante en este caso y tenemos que saber analizar no solo nuestro movimiento contra un contrincante parado, sino un contrincante en movimiento. Se torna más complejo, pero también en ocasiones se torna más útil, porque realmente es muy difícil entrenar la reactividad, los reflejos con contrincante. En este caso nos ayuda a tener claramente definido qué hacer en cada momento. Por lo tanto, si volvemos al principio de la conversación, si volvemos al principio de la charla, recordad que cuando imaginamos, cuando visualizamos, no solo nuestro cerebro funciona, sino también está funcionando nuestro cuerpo. Los caminos del cerebro hasta los movimientos que hay que hacer, los caminos neuronales, se están activando, microactivando, con lo cual están creándose esos caminos finalmente. Al crearse esos caminos estoy más preparado para poder hacerlo. Esto lo vemos todos los días en el entrenamiento habitual. El entrenamiento visual no difiere mucho del entrenamiento físico normal. Un entrenamiento físico, repito 20 veces, 40 veces o 200 veces un movimiento, un golpeo de raqueta, y en la número 100 tengo ese movimiento automatizado. Digamos, mis músculos, mis ligamentos, mis tendones recuerdan qué movimiento hay que hacer, cómo hay que hacerlo y el proceso que ha seguido. Aquí estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de microactivaciones para reforzar ese movimiento. La diferencia es que en la mente, en el cerebro, podemos crear nuestros propios movimientos, podemos crear movimientos ideales, cuando físicamente necesitas una cierta práctica previa para hacerlo. En este caso, la visualización es muy útil para corregir defectos, para corregir malas posturas, para corregir diferentes movimientos mal ejecutados. Pues asimismo podemos marcar en nuestra cabeza y marcar en nuestro cuerpo cuál es la reactividad que voy a tener para con un contrincante. Bien, tipos de visualización. Los tipos de visualización pueden ser varios, pero unificando varios autores de psicología deportiva, he decidido comentar la visualización motivacional y la visualización cognitiva. La visualización motivacional está orientada a una meta, a un objetivo, a una mejora de las expectativas. Es muy sencillo. Me ayuda a conseguir regular el nivel de estrés y a mejorar mi autocontrol. Por ejemplo, consecución de medallas, consecución de éxito, trofeos, un nuevo movimiento conseguido, el final de una carrera, etc. Esa es la parte de visualización motivacional. Activa menos la parte corporal, la parte somática, la parte neuromotora, pero mejora mucho nuestra autoestima, el autocontrol y mejora las posibilidades de éxito, obviamente. Y luego está la visualización cognitiva, que, traduciéndolo, sería la mejora de las habilidades, la pericia y la estrategia. En este caso, las habilidades es lo que intentamos, habilidades físicas, habilidades mentales de pensamiento rápido, la pericia con instrumentos, con armas, o con pelota, cualquier deporte. No, es independiente de los deportes. Y también mejora la estrategia. Habilidades para la estrategia y la mejora
la mejora cognitiva. ¿Cómo medimos todo esto? Porque una frase que suelo decir mucho es: nada existe si no es medible. En este caso, ¿cómo evaluamos la visualización? ¿Cómo puedo yo evaluar, o un profesional de la electroestimulación, por ejemplo, podría evaluar las mejoras en mi rendimiento? Bueno, pues se puede evaluar de varias formas. Yo tenía anotadas aquí algunas que son básicamente encefalogramas basados en ondas alfa, basado en la recepción de ondas alfa. Estoy más tranquilo, menos tranquilo, estoy modificando mi estado. Si consigo con la visualización incrementar mi capacidad de generar ondas alfa, estamos mejorando y por lo tanto estoy midiendo los efectos de esa visualización. El ritmo cardíaco, es obvio que el ritmo cardíaco, si lo ralentizamos cuando es necesario ralentizarlo, porque puede haber ocasiones en que queremos acelerar el ritmo cardíaco para poder poner nuestro cuerpo a tono, para poder hacer que la sangre fluya más rápidamente, para que el oxígeno que lleva esa sangre llegue a los sitios adecuados. Otra forma de evaluación sería informes, entrevistas, test de ejecución, análisis por observación. Otra parte sería la respuesta en conductancia de la piel. La piel conduce, tiene una cierta resistencia y esa medida eléctrica de conductancia es la que nos puede dar la idea de cómo estamos activando nuestros músculos, cómo estamos activando nuestro cuerpo. Y por otra parte, unido al ritmo cardíaco, nuestra tasa respiratoria. Hay ocasiones en que es conveniente que la tasa respiratoria sea más baja, hay ocasiones en que es conveniente que la tasa respiratoria sea más alta. Métodos de medida. Hay muchos, estos podríamos decir que son los principales, y cuando quieres hacer una actividad realmente profesional de visualización, imaginería y aprendizaje neuromotor mediante la visualización, necesitas medirlo. Por lo tanto, necesitamos bien profesionales al cargo y aparatos si es posible. Muy bien, vamos a poner un ejemplo de visualización, porque ya la teoría está muy bien, pero hay que dar una vuelta de tuerca a esto. Visualización progresiva. Voy a poner el ejemplo de una visualización progresiva en la cual en 5 fases se puede mejorar el nivel de entrenamiento y de competición hasta un alto rendimiento. Es una metodología que depende obviamente del deporte. En este caso vais a ver que está bastante adaptada a la mayoría de los deportes, pero no todos. Y es en la que trabajamos en un escenario con público, un escenario con jueces, un escenario en el que los nervios, el estrés van a hacer mella. Bien, permitidme que poco a poco voy a describir las 5 fases y no quiero equivocarme, por tanto estoy medianamente más o menos leyéndolas. En una primera fase, ya relajados, ya con el entorno adecuado, nos imaginamos nosotros mismos realizando el ejercicio que queremos potenciar. Con nuestros propios ojos y nuestro propio cuerpo, como he dicho, es más efectivo que una mirada desde arriba, desde un tercer punto, pero alrededor no hay nada, un espacio vacío. Esto es más complicado de lo que parece comenzar así, porque pensar en ti mismo realizando un ejercicio sin nada alrededor, por lo menos a mí es de las partes que más me cuesta. Pero ya una vez que estás en esa fase y estás tranquilo, entra la segunda fase, que es donde incorporamos el escenario. Ya sea una hierba, ya sea un parqué, ya sea un tatami. Incorporamos el escenario, ya nos vemos en ese escenario, nos vemos realmente realizando el ejercicio en ese escenario. Segunda fase. En la tercera fase incorporamos al público. Punto fundamental, porque realmente si tú estás haciendo un ejercicio en un sitio cerrado, abierto, pero tranquilo, no tiene ninguna consecuencia. Pero cuando incorporamos al público, ya empieza el ruido, ya empiezan los nervios, ya empieza mi familia que está en la esquina, ya empieza mi entrenador, etcétera, etcétera. En esa tercera fase incorporamos al público en general, gente que pasa, amigos, familiares, tu entrenador, cualquier persona o similar que necesitemos y que disturbe, que haga daño al entorno tranquilo en el que estoy, daño en el buen sentido.
porque obviamente tiene que estar ahí y tienen que estar apoyando. La motivación del deportista es importantísima. En la cuarta fase y penúltima, incorporamos a los jueces. E incluso incorporamos, he dicho antes, a los entrenadores, pero también se pueden incorporar en esta fase cuarta los entrenadores cuando el entrenador ejercita un poder de motivación o de crítica, porque muchas veces ocurre esto. Pero los más importantes en esta cuarta fase son los jueces, son los que te van a juzgar. En este nivel tenemos ya la percepción de sentirnos muy, muy observados. Es probablemente, estamos añadiendo complejidad, como vais viendo, poco a poco. Y, bueno, pues estamos cerca del final. Y el final es la quinta fase en la que estamos en una situación final donde hemos añadido al escenario personas de nuestro entorno, hemos añadido los jueces o árbitros, hemos añadido el público, hemos añadido a nuestros entrenadores, hemos añadido a nuestro compañero, si es un deporte de equipo, y ya estamos en una situación final y estamos preparados para volver a realizar esta acción. Esto se puede aplicar a cualquier deporte prácticamente y tú tienes que elegir la secuencia que vas a realizar. En artes marciales puedes realizar un kata, en fútbol puedes realizar una jugada colocando a tus compañeros, un golpe de tenis, cualquier cosa. Pero lo importante será repetir la secuencia de los 5 pasos. Si lo llegas a hacer, la profundidad de tu visualización es bastante alta y sobre todo incluso tu capacidad de discernir aspectos como el público, que hay modalidades deportivas en las que el público es impresionante la capacidad que tiene de molestar o animar ambas cosas. Pero si tú quieres realmente estar concentrado, el público hay que obviarlo, hay que quitarlo. La vista no se te puede ir a ningún sitio. Muy importante la vista cuando realizas ejercicios de gimnasia. Bien, y una vez que tenemos esta parte, ¿cómo lo aplicamos? Bien, pues como decimos siempre, cada persona es un mundo, pero yo recomendaría realizar cada persona normalmente en no más de 3 a 5 repeticiones, aproximadamente en un valor de 5 minutos cada una de ellas. Estamos hablando de 15 minutos a 25, no más de media hora. Concentrarse durante más de media hora considero que puede ser, es un hito importante y es complicado. Y luego tenemos que repetirlo ¿cuándo? Todos los días, cada 2 días, cada 3 días, pues ahí nos vamos cada persona es un mundo y lo que tenemos que hacer es probar. Realmente no recomendaría hacerlo todos los días porque se puede volver una rutina y como nos pasa en el cuerpo, igual que cuando comemos siempre lo mismo, cuando hacemos siempre el mismo ejercicio, terminamos no progresando, no avanzando. Con lo cual, tenemos estas fases como ejemplo del entrenamiento de visualización progresiva. Si queréis practicarlo o queréis más información, ya sabéis que podéis escribirnos a Desarrolla tu Mente, por ejemplo, info@desarrollatumente.com, si queréis más información sobre ello. Y luego la temporalidad la define cada uno. La visualización, ya estamos terminando. Voy muy mal de tiempo, me he pasado mucho de tiempo. La visualización también es importante para la recuperación de la propiocepción. Propiocepción, cuando te rompes un tobillo, te rompes otro hueso muscular, una recuperación muscular, necesitas que tus propioceptores, tus terminaciones nerviosas vuelvan a su ser. La visualización te permite mejorar esa parte de la propiocepción. Bien, y tenemos también, curiosamente, atletas más experimentados y menos experimentados. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un deportista o un atleta menos experimentado, puede obtener grandes progresos, pero también puede tener grandes decepciones. Es decir, es como cuando partimos de cero en algo, deporte o alguna actividad en la vida, podemos llegar a tener máximos o grandes saltos de conocimiento, pero también podemos cometer grandes errores, con lo cual hay que tener cuidado. Y cuando somos un atleta, un deportista o manejamos deportistas más experimentados, ¿qué está ocurriendo? Que hay progresos más pequeños, microprogresos, pero mucho más efectivos y mucho más consolidados. Probablemente sea más fácil por la experiencia que tiene en imaginar y en el campo, en la realidad, y además tiene la más capacidad
de poder imaginar esos movimientos en su cuasi perfección. Con lo cual, ambas partes son perfectamente válidas. El único caso es que para los deportistas menos experimentados o más jóvenes debemos hacerlo con cuidado. Y lindando con esto, hablaré por último de la visualización negativa, porque existe también la visualización de una lesión, la visualización de un movimiento mal ejecutado. También es interesante emplearla para corregir errores. Se puede emplear para visualizar y interiorizar el error que se ha cometido para luego, obviamente, rechazarlo y convertirlo en un error positivo o, más que nada, en una recuperación de ese error. No podemos seguir con él. Esta parte de recuperación de visualización negativa es conveniente que la haga solo gente que tiene muy controlada la visualización normal o positiva. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta píldora dedicada a la visualización. Recordad que no sustituye en ningún caso el entrenamiento físico-técnico. Recordad que esta información que hemos dado es complementaria a lo que hay que formarse realmente con estudios oficiales, con libros, con más información de la que hay aquí. Cualquiera que quiera pues leer libros, de momento no voy a dar nombres, pero hay muchos libros que tienen la parte de la visualización contemplada. Si alguien quiere escribir, como he dicho al correo, info@desarrollatumente.com, y le hablaremos o le mandaré perfectamente referencias para ahondar en este tema. Pues nada más. En este caso, recordamos que el espacio se hace posible gracias a La Voz Inclusiva Radio y a desarrollatumente.com, empresa de formación en coaching y neurociencias. Y vamos a darnos un minutito y vamos a pasar a la entrevista con Francisco Lozano y Antonio Verdú, que os va a encantar y, por supuesto, está muy relacionada con lo que acabamos de hablar. Un saludo. Ahora hablamos.